Leyendo Cenando con la Divinidad. Por Naruto Fix. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Perky Jackson, tampoco de esta historia. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Leyendo Cenando con la Divinidad. Capítulo 13. Dionisio. ¿Quién lee? Dijo tratando de sonar seguro, aún un poco en shock del capítulo anterior. Cloto. Leeré yo, dijo una de las tres parcas con voz monótona. Las parcas hace rato que se habían aburrido de solo escuchar las reacciones de los leas. Una pelirroja al lado de ellas hizo un pequeño puchero. Los demás solo se percataron de la presencia de la mujer de cabello largo de color rojo brillante y liso con un broche que sujetaba su cabello, además de que vestía con una blusa blanca con cuello y por encima de esta un vestido verde que le llegaba casi a los pies. Traía puestas unas sandalias shinobi gris claro. Esta mujer era Kushina Uzumaki, madre de Naruto y esposa del cuarto Hokage. Kushina. No es justo, yo quería leer la vida de mis Oshi, dijo infantilmente mientras se percataba de las miradas de sorpresa y conmoción por parte de la sala. Kushina. Hola. Dijo con una sonrisa al estilo Uzumaki. Naruto rápidamente se levantó del regazo de Hades y fue a abrazar a su madre, quien con gusto correspondió al abrazo. Kushina. Mira cuánto has crecido, la última vez que te vi apenas eras un bebé, dijo con una sonrisa y voz suave, aun si soltara a su hijo, quien también sonreía. Naruto. Okasan murmuró con una sonrisa y unas cuantas lágrimas en sus ojos. Kushina. Bien, hijo, en lo que ellos leen tú me cuentas sobre ti, dijo mirando a su hijo, quien asintió un poco dudoso. Naruto. Sí, Okasan dijo en un murmullo que Kushina notó sin ningún problema, para luego sonreír y girar su vista hacia Cloto. Kushina. Puedes empezar a leer, anciana. ¿No ves que quiero saber sobre la vida de mis Oshi Tebane? Le gritó a Cloto, quien le tembló una ceja de manera errática, ya que nadie había tenido la valentía o idiotes para hablar así con ella. Los dioses y cazadoras abrieron la boca como peces fuera del agua al ver cómo la madre de Naruto hablaba tan descaradamente y casualmente a una de las tres parcas. Cloto. Bien. Parte 13. Pareces listo para derrumbarse. Parpadeando mientras dejaba su café con leche sobre la mesa, Naruto se giró y enfrentó los ojos grises de Atena, ignorando las migajas manchadas a los lados de sus labios. La diosa de la sabiduría llegó a Foxden hace 40 minutos, esta vez sola. Aunque invitó a Artemisa, su hermana menor estaba en medio de una cacería en algún lugar de California, y lo que fuera que estuviera cazando les estaba dando vueltas a sus hijas. La emoción en la voz de su hermana fue suficiente para desearle buena suerte en la casa antes de decidirse por dejar solo al Olimpo. Ella evitó por poco un encuentro con Afrodita, escondiendo su presencia de la diosa del amor mientras saltaba hacia el templo de Dionisio. Aunque parte de ella se preguntaba por qué la cabeza hueca residente de Olympus se dirigía al templo de la familia borracha, decidió dejar esa pregunta sin respuesta. Dudaba que fuera algo de importancia. Afrodita hizo una mueca al escuchar que Atena la evitó a toda costa. La nombrada solo se encogió en su lugar. Ella prefería quedarse en su templo y leer libros la mayor parte del tiempo. Una vez que llegó, se instaló en un rincón de la habitación lejos de miradas indiscretas y se puso cómoda. Su agenda últimamente consistía en reuniones con sus sirvientes, su padre y otros miembros de su familia. En el momento en que se abrió una tarde libre, Atena solo tenía un lugar en mente para pasar su tiempo libre. Lo siento. Dije que pareces a punto de desplomarte. Parece que no has dormido ni un ojo en días. Atena respondió, tomando la bebida y empujando su plato vacío a un lado de la mesa. ¿Está todo bien? Kushina, al escuchar que su hijo no había dormido, rápidamente volteó la vista a la pantalla. Sus cabellos se levantaron unos cuantos centímetros que nadie notó excepto Naruto, quien por alguna razón tuvo un escalofrío. Enderezándose la espalda, levantó la mano libre y se frotó los ojos. Los círculos de color púrpura oscuro comenzaban a formarse debajo de sus ojos, como si alguien se hubiera colgado en la enorme colección de cosméticos de Afrodita y hubiera untado rímel púrpura por toda la piel. La mirada de Afrodita se tornó a una de horror al ver cómo se estropea la hermosa cara de Naruto. Otros se preocuparon un poco. Eso no debía de ser por algo bueno. Estoy bien, respondió, frotándose el puente de la nariz. Estoy cansado, eso es todo. No he dormido bien, eso es todo. Atena tarareó, tratando de ignorar el delicioso aroma de su bebida mientras le hacía cosquillas en la nariz. La diosa no le creyó. ¿Cansado? Eso es para decirlo suavemente. Pareces exhausto. Ella se reclinó en su silla y pareció divertida cuando él intentó taparse la boca cuando un bostezo intentó escapar. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un descanso?
En la sala Estia, Kusina, Athena, Hades, Perky y a los que le importaba Naruto pusieron atención. Un zumbido escapó Naruto, no he tenido la oportunidad todavía hoy. Tal vez en una hora, pueda sentarme. Las escuelas terminarán pronto, y eso debería darme tiempo para relajarme un poco. No le importaría estar un poco fuera de sus pies. Tal vez podría hacer que un clon se hiciera cargo del frente, mientras él ponía los pies en alto durante 20 minutos en la trastienda. Era arriesgado ya que sus clones siempre corrían el riesgo de disiparse accidentalmente si alguien o algo los golpeaba con la suficiente fuerza. Kusina, habla de clones sólidos. ¿Quién diablos te enseñó esa técnica a mi hijo Tebane? Casi gritó enojada. Esa técnica, si se utilizaba de manera imprudente, podía causar la muerte del usuario por falta de chakra. Hermes. No lo sabemos, dijo un poco temeroso porque el cabello de Kusina se había levantado en 9 partes y estaba soltando intención asesina. Athena, ¿por qué te preocupa tanto? Pregunto ya que no encontraba la razón por la que Kusina reaccionara de esa manera. Kusina, ¿cómo no enojarme si esa es una técnica prohibida? Dijo mientras respiraba tratando de calmarse. Los demás solo se quedaron en shock ya que no sabían que esa técnica fuera prohibida. Naruto solo parpadeó. Por alguna razón algo le decía que él tenía la culpa de haber aprendido esa técnica Losing Charlie. We're capturing Bravo. It's in sight. ¿Pero cómo? Kyoto solo continuó con la lectura ya que estaban empezando a formar demasiado escándalo para su gusto y el de sus hermanas. No me refiero a cuándo fue la última vez que te sentaste, Naruto. Debajo de la mesa, la diosa golpeó con el pie el suelo de madera, debo aclarar. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre? Una risa escapó de sus labios, no tengo días libres. Dirigir la guarida ocupa la mayor parte de mi tiempo. Entonces tal vez debería considerar hacer algunos cambios. Trabajar de la manera en que lo hace no puede ser saludable. No ayuda que trabaje solo. No creo que haya visto a otra alma trabajando aquí desde mi primera visita. Por mucho que le encantara venir a Foxden, las preguntas comenzaron a rondar en el fondo de su mente, que hasta ahora no habían sido respondidas. Al igual que su hermana, Athena tenía algo bueno en la guarida y, al igual que Artemis, estaba desarrollando una debilidad por la dueña rubia. Él era muy diferente de los otros hombres mortales que ella conoció, y hasta ahora no le había hecho una pasada como la mayoría ya lo habría hecho. Parecía más interesado en conocerla de una manera amistosa, haciendo una pequeña charla entre sus órdenes y escuchando con atención absorta cuando ella hablaba. Kusina ya relajada de nuevo miró a Artemisa y Athena tratando de ver qué relación tenían con su hijo en el libro, pero por sus expresiones lo más probable sea que de amigos. Tengo mis domingos libres. Un sonido TSK vino de la diosa. No, tienes la mitad del domingo libre. La otra mitad estás aquí trabajando. Tomó otro sorbo de su bebida, tratando de mantener la compostura mientras el sabor de la canela cubría sus papilas gustativas. Sé que valoras tu trabajo, pero creo que deberías pensar un poco en cerrar la guarida por un día a la semana. El domingo funcionaría. Lo mejor es que, de todos modos, solo abre mediodía. Sin mencionar que no sería el único que cierra los domingos. En la sala apareció la misma bebida que toma Athena en la historia, solo que esta vez para todos. Kusina rápidamente se la llevó a la boca, sin importarle que esté caliente. Disfrutó del sabor de la canela sobre sus papilas gustativas. Lo más sorprendente es que su hijo fue quien preparó la bebida. Kusina, esto está bueno. Casi es tan bueno como el ramen, dijo, haciendo que a la mayor parte de la sala le caiga una gotita estilo anime. Naruto. Sí, Okaasan, pero el ramen sigue siendo mejor. Te vayó, dijo con una sonrisa igualita a la que tenía su madre en ese momento. Kusina. Sí, dijo asintiendo con su cabeza. Después de todo, para los Uzumakis el ramen era una comida sagrada. Kusina. Sabes, heredaste el talento en la cocina de mí, dijo inflando su pecho de orgullo. A Naruto le brillaron los ojos y los demás solo escuchaban con algo de interés. Incluso las Moiras prestaban atención de vez en cuando tomaban un sorbo de la taza disfrutando de su bebida. Naruto. ¿En serio? Preguntó con estrellitas en los ojos, viendo cómo Kusina asentía con rapidez. Kusina. Aunque también se le agregó el talento en la cocina de tu padre, admitió con una sonrisa. Kusina. Sabes, él era algo afeminado.
Muchos lo habían confundido con una mujer por sus facciones suaves. Por supuesto, también era yo la que mandaba en esa relación por esa y más razones, dijo teniendo un flashback donde recordaba una vez que había hecho vestirse con un vestido como castigo por haberse comido el último ramen que quedaba. Además, el ramen era de edición limitada. Todos en la sala parpadearon sin saber qué decir. Por otro lado, Naruto solo podía reírse en voz baja por lo que había dicho su madre. Kusina solo sonrió orgullosa antes de que su mirada se posara en Naruto con un poco de malicia escondida. Kusina, Sosi, ahora que te veo te pareces a tu padre en lo femenino, creo que te quedaría bien un vestido, dijo, viendo como su hijo paraba abruptamente de reír y le miraba con terror. Kyoto, después de haberse acabado su café, continuó con la lectura. Se sabía que el domingo era un día de descanso, y no solo porque la religión del dios falso le decía a la gente que era así. El domingo siempre había sido un día en el que los mortales dejaban sus preocupaciones y se tomaban un día para relajarse y descansar. Para la mayoría de las personas, el domingo era su día favorito de la semana, mientras que el lunes era normalmente el peor desde que comenzaba de nuevo la semana laboral. El rubio suspiró y levantó una mano para frotar su cuello. Sería bueno tener un día en el que no tuviera que pensar en café o pasteles que no sean míos. En los 4 meses desde que abrió, estaba concentrando su tiempo en Foxden 24 horas al día, 7 días a la semana, y dejó poco tiempo para sí mismo. Para alguien de su circunstancia única, eso era difícil de hacer. Trabajar en la guarida le dio un propósito. El aburrimiento y no hacer nada era el enemigo, y permanecer ocupado por cualquier medio o manera era en su mente la solución. Kusina. A los Uzumakis nos afecta más el no hacer nada, simplemente poseemos demasiada energía para quedarnos en un solo lugar sin hacer nada, explicó a su hijo. Naruto asintió un poco sin saber que a él no se le era tan difícil quedarse en un solo lugar por la influencia de Kurama y Shikamaru, quienes le pegaron parte de su pereza, más Kurama que Shikamaru, porque pasaban más tiempo juntos con Naruto siendo el Jinchuriki de Kurama. Atena. Los Uzumakis son como los semidioses, poseen demasiada energía, murmuró mientras escribía en su libreta, que ya iba por la mitad de las páginas. Agregué un semidios como Talia entrando en una mezcla y entrando en su vida. Kusina. ¿Talia no es aquella niña que se sienta con Estia? Preguntó mirando a la dicha, quien asintió al escuchar su nombre. Kusina asintió para después volver su vista a su hijo y empezar a conversar animadamente con Naruto igual que su madre. ¿No crees que a los clientes les importaría? Atenea se le escapó un bufido y negó con la cabeza. Creo que estarían más molestos si te desplomaras durante el servicio. Todos necesitan descansar. Incluso los mejores de nosotros. Eso es cierto. Él miró brevemente a la ventana, creo que hoy podría hacer un letrero y pegarlo en la ventana. Todavía hay suficiente tiempo en el día para avisar a la gente. La diosa asintió con la cabeza cuando un pensamiento cruzó por su mente, ¿sabes? Esto sería mucho más fácil para ti si contrataras a alguien para que te ayude. Apolo. Dudo que contrate a alguien, dijo el sol volteando su vista a Naruto. Hermes. Si se imaginan que contrate a alguien y ese alguien se encuentre con todos los clones de Naruto trabajando, seguros les provoca algo, dijo con una risa al igual que toda la sala al comprender a qué se refería el dios. Un ceño fruncido apareció en su rostro, y vio cómo Naruto apartó la idea con un gesto casualmente, tal vez. Ya veremos. La idea de contratar a alguien para que viniera un par de días a la semana y lo ayudara durante algunos de los días más ocupados había cruzado por su mente en más de una ocasión. El gran problema evidente que tuvo Naruto al traer a alguien del exterior a Foxden fue tener que explicar por qué había múltiples versiones de sí mismo trabajando sin cesar en la cocina. Sus habilidades jugaron un papel en el mantenimiento de la guarida y traer a alguien complicaría las cosas. Apolo y Hermes. Ven, se los dijimos, dijeron al mismo tiempo apuntando infantilmente a la pantalla. Los demás solo pusieron los ojos en blanco. Nunca dije que no lo estabas, pero tener a alguien que te ayude a llevar la carga de administrar un negocio ayudaría. No soy una mujer de negocios, pero tener a alguien más cerca, incluso desempeñando el papel de mesero o mesera, te facilitaría las cosas. Atena no estaba tratando de desacreditarlo. Lejos de ahí. Hasta el momento, el mortal había hecho un trabajo excelente en la gestión de un negocio por su cuenta. No quería ver a su mortal favorito desgastarse. Sería de gran ayuda. Solo digo. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Atena. Técnicamente no puede morir, dijo encogiéndose de hombros, aunque aún le preocupaba la salud del chico. Sí, entiendo lo que quieres decir, y agradezco el consejo, respondió Naruto, lo pensaré. Un paso a la vez. Atena sonrió, un paso a la vez. Atena.
Al menos lo considera, pensó dejando su cuaderno de lado, ya había terminado de escribir lo que consideraba relevante. Sus ojos se alejaron de Athena y bajaron al libro en sus manos. El libro parecía viejo si la cubierta encuadernada en cuero era algo por lo que pasar, pero parecía en perfectas condiciones. En el costado, notó costuras doradas y roturas, e inclinó la cabeza para leer el título, El anciano y el mar. Athena tarareó, confirmando su declaración y tomando otro sorbo de su bebida. Esa es una vieja. ¿Qué tan lejos estás? Aproximadamente a la mitad, pero de nuevo, la historia tiene solo 127 páginas. La mano libre de Athena se levantó y trazó a lo largo del lomo del libro. No lo he leído en un par de años, así que pensé que pasaría una tarde reexperimentándolo. Poseidón. Vaya. ¿Vuelves a leer los libros de tu biblioteca?, preguntó genuinamente sorprendido, sin creerse que volviera a leer libros con los muchos que hay en su biblioteca. Athena. Claro que lo hago, cabeza de algas, dijo rodando los ojos. A Thalía le llamó la atención el apodo del padre de Poseidón y tomó nota. Tal vez lo podría usar con Perky, aunque tenía que modificarlo un poco. Aunque tenía otra copia dentro de su biblioteca en constante expansión dentro de su templo, la que tenía en sus manos era un regalo del mismo Ernest Hemingway, quien había sido uno de sus semidioses creados a finales del siglo XIX. Inteligente más allá de su año, se había dedicado a escribir durante su estancia en París en la década de 1920, y la diosa de la sabiduría había observado con gran atención cómo su hijo era influenciado por los escritores y artistas modernistas de la generación perdida. A pesar de las muchas historias que produjo, El viejo y el mar era uno de sus favoritos. Naruto tarareó, escaneando la habitación para comprobar que sus clientes estaban satisfechos antes de citar. Siempre pensó en el mar como la mar, que es como la gente la llama en español cuando la aman. A veces, los que la aman dicen cosas malas de ella, pero siempre las dicen como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas como flotadores para sus líneas y tenían lanchas a motor, compradas cuando los hígados de tiburón habían traído mucho dinero, hablaban de ella como el mar, que es masculino. La sonrisa en el rostro de Atenea se ensanchó, hablaron de ella como una concursante o un lugar o incluso una enemiga. Pero el anciano siempre pensó en ella como femenina y como algo que daba o retenía grandes favores, y si lo hacía salvaje o malvado cosas era porque no podía ayudarlos. La luna la afecta como a una mujer. Cuando terminó de hablar, la diosa no pudo evitar inclinarse hacia adelante, con un brazo apoyado en la parte superior de la mesa. ¿Has leído El viejo y el mar? Poseidón. Eso era obvio cuando empezó a hablar sobre el libro, dijo con una mirada divertida a su rival. Athena lo ignoró con facilidad, optando mejor por escribir algo nuevo en su cuaderno. Salió como una declaración más que como una pregunta. Independientemente, la rubia asintió. Hace algunos años. Como dijiste, es un buen libro. Él rió. ¿Qué es tan gracioso? Es solo, comenzó, y no pudo evitar que la sonrisa se transformara en su rostro. Cuando era niño, me daba una rabieta la idea de leer un libro. Mirando hacia atrás en su juventud, Naruto a menudo olvidaba lo tonto que era. No era de extrañar que pusiera de los nervios a muchos de sus compañeros shinobi, incluidos aquellos a los que llamaba amigos y familiares. Yo era un poco caliente cuando era más joven, y la idea de leer un libro me habría hecho correr hacia las colinas. Kusina, heredaste mucho de mí, dijo con orgullo mientras le revolvía el cabello. Naruto sonrió para consternación de Athena, quien le temblaban las cejas de manera frenética por la conversación de madre a hijo. Los demás solo miraban raro a la pelirroja Uzumaki y preguntándose si toda la familia del rubio era extraña de alguna manera. En realidad, Athena trató de imaginarse a Naruto como un niño, y no pudo evitar sonreír por dentro. Se imaginó a una rubia puntiaguda corriendo hacia las colinas mientras era perseguida por sus maestros. Kusina. Hijo, creo que heredaste demasiado de mí para tu propio bien, dijo con una sonrisa nerviosa al igual que Naruto. Naruto. Creo que sí. Dijo sabiendo que eso era algo que tal vez haría. Kusina. Aunque lo más probable es que cambie con el tiempo. Después de todo, a la mayoría de nuestro clan le gustaba recolectar información y conocimiento, no importaba si era de taijutsu o si no estaba escrito en papel, dijo, volviendo a tener su sonrisa al recordar a su clan y su gran biblioteca que rivalizaría con la de Athena. Oh, sí, pero encontré el valor que tienes cuando crecí. Una sonrisa cariñosa y una mirada lejana se apoderaron de su rostro. Mi padrino era un autor, y fue su primer libro que encendió mi disfrute de los libros. Se rió entre dientes. Él no tuvo la mejor de las suertes con historias más tradicionales, pero tuvieron éxito en la sección más arriesgada.
Kusina frunció el ceño esperando que su hijo no haya leído los libros porno de Jiraiya y que mejor haya leído el de un shinobi valiente. Athena arqueó una ceja. ¿Sección peligrosa? Artemisa abrió los ojos al igual que sus cazadoras, que le mandaron una mirada a Naruto esperando que no sea lo que pensaron. Naruto movió las cejas y miró a Athena. Athena tardó unos segundos en comprender lo que quería decir. El rubio sintió un escalofrío recorrer su columna y apareció una mirada helada. Sus ojos grises se tornaron acerados. Veo. Los pensamientos de Athena sobre Naruto comenzaron a oscurecerse antes de que levantara su mano libre. Ella no quería convocar su lanza. No te preocupes. Apenas pude pasar las primeras páginas. Ese tipo de libros no son de mi gusto. A pesar de los intentos de Jiraiya, nunca cayó en el lado oscuro. Mujeres Afrodita. Qué bueno, dijeron cuando comprendieron qué tipo de libro se refería el rubio shinobi de la historia. Por otro lado, los chicos cayeron en cuenta que el padrino de Naruto escribía esos tipos de libros solo por curiosidad. Querían saber qué tan buenos eran. Así que nunca fuiste absorbido por ese vórtice de libertinaje. Athena murmuró y lo vio asentir con la cabeza. Bien. Ese tipo de literatura no tiene lugar en el mundo. Es poco más que obscenidades y pornografía. Aunque no era de su gusto, ese tipo de lectura estaba en el callejón de Afrodita. Las ocasiones en las que encontraba a la diosa del amor con la nariz enterrada entre las páginas de un libro, a menudo era una de esas pequeñas historias de amor tontas y, en ocasiones, pura pornografía. La diosa cabeza hueca que supervisaba los placeres carnales de la vida había sido la responsable de mostrarle a Apolo los placeres de la literatura, a pesar de sus intentos de alejar a su piadoso hermano. No tienes que decírmelo 2 veces, respondió Naruto, guardo un juego de sus libros por valor sentimental. Ni siquiera han dejado su envoltorio protector. Kusina vio con aprobación a su hijo, el mundo no necesitaba otro pervertido como Jiraiya. Athena asintió, complacida por sus palabras, bien. Asegúrate de que no lo hagas. Me decepcionaría mucho si alguna vez te descubro leyendo tal contenido. Dudo que pudiera llamarte amigo si tuviera tal información en mi mente. Mi hermana tampoco estaría muy emocionada. Ya podía imaginarse a su hermana si alguna vez descubría tal rasgo en su mortal favorito. Ella te colgaba en los árboles y te llenaba de agujeros. Kusina por alguna razón terminó posando su mirada en Artemisa, quien asintió a la pantalla en señal que haría eso sin notar que alguien tenía su mirada posada en ella. Curiosamente, pude ver a tu hermana haciendo eso. Naruto se tocó la barbilla, parece un poco aterradora cuando se cruza. Apolo. Ni se lo imagina, dijo el dios que ya había pasado por experiencias como esas de parte de su hermanita. Artemisa. ¿Dijiste algo, Apolo? Preguntó con el arco tensado en preparación para lanzar una flecha dirigida a la cabeza de su hermanito. Sus palabras provocaron la risa de Atenea. Oh, no tienes idea. Athena sonrió un poco nerviosa cuando las miradas decayeron en ella. Cualquier palabra que el rubio estuviera a punto de decir murió en su boca cuando escuchó a uno de sus otros clientes gritar su nombre. Debe haber perdido la noción del tiempo. Llevaba un rato hablando con la mujer de ojos grises. Parece que te necesitan en otra parte. Se ve de esa manera, respondió Naruto. El rubio se volvió para ir a servir a los otros clientes antes de que un pensamiento cruzara por su mente. Volvió la cabeza hacia Atenea y preguntó. Pregunta rápida. ¿Nos llamaste amigos? ¿Nos considerarías amigos? Athena parpadeó con confusión ante la pregunta de Naruto en el libro que ya no eran amigos junto a Artemis. Kusina detuvo la pregunta que estaba a punto de hacerle a su hijo para voltear hacia la pantalla y luego a Athena para ver qué diría sobre la pregunta de su hijo. Los demás solo se mantuvieron concentrados en la lectura. Athena ladeó la cabeza. Su expresión decía que no esperaba la pregunta, aunque hizo que ella misma comenzara a preguntarse eso. En lo que respecta a los mortales, Naruto era uno de los mejores que había conocido en mucho tiempo, y la diosa de la sabiduría tenía que admitir que estar en su presencia era tranquilizador. Sin mencionar que sus talentos culinarios hicieron maravillas en su paladar. ¿Somos amigos?, dijo en voz alta, pensándolo bien por un breve momento antes de asentir. Sí. Eso creo. He visitado varias veces y nos hemos llevado bien desde el primer día. Venir aquí es a menudo el punto culminante de mi día. ¿Me consideras un amigo? Hago. Athena sonrió a la pantalla al igual que Kusina, quien ahora sabía que su hijo tenía buenas personas como amigos. Naruto. ¿Okasan estabas por preguntarme algo? Preguntó con una mirada confusa que se le hizo muy tierna a Kusina. Kusina. Así Sochi dijo con una sonrisa. Entonces, supongo que somos amigos.
Una sonrisa brillante iluminó el rostro de las rubias. En ese caso, ¿puedo pedirte un pequeño favor? Ahora en la sala todos tenían curiosidad sobre qué tipo de favor pediría la rubia Shinobi. Los pensamientos de Artemisa y sus cazadoras se iban obscureciendo por un breve momento. Solo esperaban que no pidiera nada malo el chico, si no su reputación con ellas se vería afectada de gran medida. Oh, ahora tenía curiosidad. ¿Un favor? Bueno, si está en mi poder, entonces puedo intentarlo, aunque dependerá de lo que sea. Athena, quien estaba atenta a la lectura, asintió con su cabeza distraídamente mientras formaba ideas de lo que le podría pedir Naruto. No es nada agotador si eso es lo que estás pensando, respondió. Verás, tengo algunas adiciones nuevas que me gustaría poner en el menú, pero me gustaría que alguien las probara por mí. Si está disponible, entonces, me encantaría. Afrodita. Vaya, Athena, pareces ansiosa por quedarte a solas con Naruto, dijo con una sonrisa pícara. Athena, ¿qué no es eso? Seguro tiene que ver con el hecho que su comida es muy buena, respondió rápidamente la diosa, que solo veía a Naruto como un amigo, aunque estaba sorprendida que su otra yo respondiera con tanta emoción. Ella soltó su respuesta, antes de rápidamente llevarse las manos a la boca. No había tenido la intención de responder con tanta emoción, pero su boca se movió por sí sola antes de que su mente pudiera ponerse al día. Una rareza cuando se trataba de una diosa de su estatus. Sin embargo, no iba a perder la oportunidad de lo que le estaba ofreciendo Naruto. ¿Cómo podía decir que no? Solo podía imaginar qué tipo de manjares tenía en mente. Athena le mandó una mirada a Afrodita que decía: te lo dije. Afrodita solo bufó y rodó los ojos. Los demás solo ignoraban la escena y continuaban prestando atención a la lectura. Tosiendo suavemente en su mano, enderezó la espalda y recuperó su mirada digna. Lo que quise decir es que estaría feliz de ayudar. Dime una hora, y me aseguraré de estar disponible. En el fondo, Atenea quería tener la oportunidad de elogiarla sobre los gustos de Artemisa y Afrodita. Ninguna de las otras diosas recibió una oportunidad como esta, y ella no estaba dispuesta a rechazarla. Aunque era una de las olímpicas más pacientes que vivían en el Olimpo, estaba ansiosa por frotárselas en la cara. Athena tosió sobre su puño tratando de disimular su vergüenza y a la vez tratando de no cruzar miradas con su hermana y Afrodita, quienes la miraban con una mirada escéptica. Poseidón también reía un poco ante las desgracias de su rival. Genial. Si estás disponible, ¿qué tal esta noche? Cerraré alrededor de las 8 como de costumbre. Dirígete entonces. Perfecto. Te veré entonces. Trató de no parecer tan ansiosa, pero no podía negar lo emocionada que se sentía. La tarde llegó rápidamente y la diosa de la sabiduría pronto se encontró de regreso en Foxden. El resto de su tarde había transcurrido sin incidentes, aunque un breve encuentro con Afrodita la llevó a creer que la diosa del amor había descubierto sus planes para la noche. La astuta diosa del amor tenía espías y soplones en todos los rincones del mundo, como si fuera una especie de jefa de la mafia amorosa. Ninfas de todo tipo acudieron en masa a su lado con un chasquido de sus dedos, todas tratando de encontrar el favor de la hermosa olímpica. Las ninfas disfrutaban de los chismes y la difusión de rumores casi tanto como las deidades del Olimpo. Afortunadamente, la atención de Dite estaba en otra parte hoy, y Athena logró escabullirse antes de que pudiera comenzar el interrogatorio. Afrodita no dijo nada. Casi la descubren. En realidad la mayoría de ninfas que acudían a ella eran parte de una organización secreta que ella creó para estar informada de los nuevos chismes y noticias del Olimpo antes de que llegaran a los demás miembros de su familia olímpica. Athena sintió como si le estuviese faltando algo, una parte de información que no sabía, pero rápidamente lo descartó. Como diosa de la sabiduría era imposible que no supiera algo. El tintineo de la campana sonó cuando entró en Foxden por segunda vez ese día, y la voz de Naruto llegó hasta ella desde la habitación trasera. Debía de estar en la cocina preparándose para su visita. Atenea. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Ella respondió, mirando alrededor de la habitación. Era extraño verlo desprovisto de otras personas. Desde su primera visita a Artemisa, el lugar siempre estuvo lleno de mortales, ya que la reputación de Naruto se hizo conocida en el área de West Village y más allá. El aroma a café y chocolate aún flotaba en el aire, y un par de tazas y platos de café usados seguían esparcidos por las mesas. El último cliente debió haberse marchado momentos antes de que ella apareciera. Genial, justo a tiempo. Toma asiento donde quieras y saldré en un momento. Ella lo escuchó responder. ¿Puedo traerle un trago? Athena lo pensó por un momento. No voy a decir que no a un café normal. Podía imaginarlo asintiendo con la cabeza en la parte de atrás. Lo tienes. Saldré en breve.
tómate tu tiempo. Además, ¿podrías hacerlo descafeinado? Lo tienes. En la sala apareció una taza de café para cada quien, pero con la diferencia de que el café de cada uno era el que más preferían ellos. Había de espresso, cappuccino, americano, café con leche, café o light, café mocha, café bombón, frappe y caramelo macchiato. Los dioses, cazadoras, semidioses y shinobis bebieron con gusto los cafés que habían sido traídos para ellos. La diosa solo esperó un par de minutos antes de que el rubio se revelara. Tenía el mismo aspecto que al principio del día, aunque ella notó un delantal nuevo y fresco envuelto alrededor de su cintura. Trozos de mermelada y harina cubrían sus muñecas, aunque tenía una toalla en una mano. Comenzó con su bebida, y no pasó mucho tiempo antes de que ella tuviera la taza entre las palmas de sus manos. Gracias de nuevo por hacer esto. Espero no causar ningún inconveniente. Athena negó con la cabeza, haciendo que algunos mechones de cabello cayeran sobre su rostro. Naruto nunca notó cómo su cabello se rizaba al final, ya que la mujer solía tener su cabello recogido en un moño o una cola de caballo de algún tipo. Esta noche, su cabello estaba suelto y peinado hacia un lado. No expresó sus pensamientos, pero pensó que la mirada le sentaba bien. Se preguntó por qué ella no lo hacía con más frecuencia. No es un problema. Mi velada fue libre y no estaba dispuesto a rechazar la oportunidad de probar algunas de sus nuevas adiciones al menú. Afrodita le movió las cejas de una forma que sugería algo a Athena, quien no entendió el por qué la mirada ahora, o sea, solo se había dejado el pelo más suelto. Naruto soltó una risita. Bueno, no puedo discutir eso. Señaló detrás de él, tengo un par de postres nuevos que estoy pensando en agregar al menú. Lo que necesito es que me digas si es bueno o no. Quiero una opinión imparcial, y desde el día 1, me ha parecido alguien que lo dirá con claridad. Athena soltó una risita, tienes razón. Nunca vi la necesidad de andar por las ramas, por así decirlo. Athena asintió, eso era verdad. Luego volteó a mirar a todos a ver quién se atrevía a decirle lo contrario. Perky. Papá, ¿qué es andar por las ramas? ¿Significa que salta sobre ellas?, preguntó, sorprendiéndolo por la forma en que lo llame, pero después su sorpresa se transformó en diversión, al igual que todos los que lo habían escuchado a Perky. Poseidón. No, hijo, solo es una forma de decir que no le gusta andar con rodeos, o no decir las cosas como son, dijo, soltando una risa ante la mirada que Athena le mandaba a su hijo. Perky asintió con una sonrisa sin notar el enojo de cierta diosa dirigido hacia él. Bueno, eso es perfecto. Eso es lo que estoy buscando. Sus ojos grises lo miraron de cerca mientras él se movía inquieto en el lugar. Solo una pequeña cosa que quiero agregar. Si ella mirara lo suficientemente de cerca, podría haber jurado que el polvo rojo se bañó en sus mejillas. Sé que puede ser un poco, como decimos, vocal cuando comes comida aquí, y te avergüenzas de eso. Quiero que sepas que está bien si tú también quieres. Hizo movimientos con las manos en el aire que recordaban a las manos de Jazz. Lo prometo, este es un espacio seguro. La sala se quedó en silencio con una avergonzada Athena y Naruto, Perky y Thalía sin comprender por qué de repente la sala se quedó completamente en silencio. Poseidón. Jajajaja, reía mientras se tapaba la boca con ambas manos. Poco a poco los demás se empezaron a reír de Athena, quien se encontraba completamente sonrojada tratando de desaparecer en su trono. Athena. ¿Puedes continuar con la lectura, por favor?, preguntó temblorosamente a Cloto, quien asintió sin cambiar de expresión. Athena farfulló una respuesta rápida, pero la sorpresa de sus palabras hizo que su mente se paralizara momentáneamente. Tomando un momento para recomponerse, ella le dio un sutil asentimiento. Lo tendré en cuenta. Levantó el pulgar. Está bien. Iré a buscar el primero. Athena esperó hasta que él se perdió de vista antes de levantar las manos y soltar un grito silencioso. Se retorció en la silla, golpeando silenciosamente sus pies en el piso. Nunca me voy a librar de ese maldito incidente, ¿verdad? Un desliz iba a perseguirla para siempre. Fue el incidente con la flauta de nuevo. Al menos, esta vez fue solo Artemis quien la vio, y ella no era del tipo que difundía esa información sin una causa justa. No tenía que preocuparse de que otros miembros de su familia se enteraran, y dudaba que Naruto lo difundiera. No podía haber sido la única persona que había hecho tal cosa. En la sala las cosas comenzaron a calmarse, pero de vez en cuando alguien miraría en dirección de Athena y dejaría escapar una pequeña risa. Athena solo podía maldecir en silencio el libro de todas las personas que había aparecido en él. Ella era la que más vergüenza pasaba, y todo por querer visitar esa cafetería. Se recompuso cuando el rubio regresó de la cocina, con un plato en la punta de los dedos. Sin saberlo, Atenea se humedeció los labios.
A primera vista, el dulce que tiene frente a ella parece un cupcake dado el tamaño, pero la textura recuerda más a una galleta. En la parte superior de la masa, un remolino de crema cubrió la parte superior con una capa de algo espolvoreado como una manta dorada. Tres se sentaron frente a ella. Esta es una tarta de queso con miel del tamaño de una magdalena, explicó Naruto, sonando complacido por su reacción. Probablemente te estés preguntando qué es la crema en la parte superior. Atena asintió. Es crema mezclada con queso, crema y miel. La base está hecha de galletas, al igual que las chispas de migas espolvoreadas por encima. Es un poco diferente. Ni siquiera estoy seguro de cómo se me ocurrió la idea. Simplemente me golpeó como un relámpago. Atena no pudo hacer nada más que mirar fijamente y asentir, antes de finalmente preguntar, ¿cómo demonios se te ocurrieron estas recetas? Es hermoso de ver. En la sala aparecieron muestras de la tarta de queso con miel del tamaño de una magdalena, cada quien obtuvo 2 tartas. En silencio todos se dispusieron a comer el delicioso postre, disfrutando de la sensación que daba cuando se desmoronaba en su boca. Hizo una pequeña reverencia y se rió entre dientes. Bueno, gracias, pero idealmente, me gustaría que mis clientes se lo comieran, en lugar de mirarlo. La diosa de la sabiduría soltó una risita. Buen punto. Entonces debería cumplir con mi parte del trato. Suavemente, Atenea tomó el pequeño pastel entre sus dedos. En la mano, podía sentir lo delicada que era la base. Se sentía como si se desmoronara con el más mínimo grado de presión adicional. Lo último que quería era ver cómo se desmoronaba ante sus propios ojos. Se lo llevó a la boca y le dio un pequeño mordisco a un lado, obteniendo suficiente crema para tener una idea real del sabor. Respiró por la nariz de forma audible, y sus ojos se volvieron pesados de repente cuando una explosión de sabor se apoderó de su sentido del gusto. Como era de esperar, en el segundo en que mordió la masa, se desmoronó, cubriendo su lengua con la base. Inclinándose hacia adelante, apoyó la mano en la palma libre, los dedos de los pies se retorcían contra el interior de sus zapatos mientras se deleitaba con el plato. ¿Bien?, preguntó Naruto, esperando pacientemente. Apolo. Estaba muy buena, dijo mientras levantaba la mano, formando un pulgar para afirmar su declaración. Los demás asintieron con la cabeza, dando a entender que estaban de acuerdo con el dios Sol. Naruto y Kusina sonrieron al unísono, uno por el halago y el otro porque era su hijo quien hizo esos postres. Atena lo miró distraídamente, demasiado absorta en la tarta de queso con miel del tamaño de una magdalena. ¿Incluso necesitas preguntar? Su expresión no fue suficiente. Afortunadamente, se las arregló para contener cualquier gemido audible al decir es increíble. ¿El sabor a miel no es demasiado abrumador? Para nada. Lo admito, no tomo miel a menudo, pero esta era la cantidad justa. No era demasiado dulce. ¿Y la crema? Suave y esponjoso. Ella respondió, y la base de la galleta se desmoronó tan pronto como mis dientes presionaron un poco. Fue una sensación deliciosa. Ante las palabras dichas en el libro todos asintieron. Realmente había sido increíble el sabor de ese postre. Unos incluso miraron las migajas que habían dejado para después con un dedo comérselas. Bien. Eso es bueno. Pareció aliviado y se rascó la nuca. Estaba un poco preocupado por Atena. Realmente no había ninguna razón para estarlo, dijo con una sonrisa nerviosa, ya que sabía que ese no era el único postre que el rubio le ofrecería a su contraparte, solo esperaba que no hiciera algo que la deje en más vergüenza frente a su familia. Los demás asintieron ante las palabras de Atena, sin notar la sonrisa nerviosa que ésta tenía. No había ninguna razón para estarlo. Hiciste un trabajo maravilloso como siempre. Terminándolo rápidamente, Atena se limpió las migas y el chorrito de crema de sus labios. Obtienes una estrella dorada para el plato número 1. Él sonrió, gracias. Es un alivio escucharlo. He estado cocinando y horneando durante mucho tiempo, pero todavía me da nerviosismo cuando estoy probando algo nuevo. Entrelazando los dedos, Atena sonrió. Hacía mucho eso cuando visitaba Foxden. Algo en la compañía del hombre que lo dirigía la sacó de su mente. Hades tenía que estar de acuerdo con Atena. En el poco tiempo que estuvo con Naruto, aun si dormía la mayor parte del tiempo, se sintió más relajado y más abierto con su familia. Era raro que con solo su presencia pudiera causar esos sentimientos en su persona. Nadie de su familia durante milenios lo hacía sentirse en paz excepto ella también tenía ese efecto en él. Iré a buscar el siguiente. Respondió y desapareció en la cocina. Solo se fue por unos breves momentos, pero mientras la diosa estaba sola, dejó caer su fachada habitual y golpeó el aire con deleite.
Sus pies golpearon repetidamente el suelo mientras se deleitaba con el regusto del pastel de queso con miel. Era tan bueno que no pudo contenerse y tuvo que dejarlo salir, aunque cuando Naruto regresó, rápidamente recuperó la compostura. Athena obtuvo un leve sonrojo ante las acciones de su contraparte mientras Poseidón solo se limitaba a mirarla con burla. Como antes, bajó suavemente el plato a la mesa, empujando el primero hacia un lado. Athena estuvo a punto de decirle que la dejara donde estaba, pero sus palabras se callaron cuando sus ojos se posaron en el segundo plato. En la parte superior descansaba un vaso lleno con su próximo dulce. A menos que mis ojos me engañen, lo que rara vez hacen, ¿puedo asumir que estoy mirando una panna cotta? En la sala aparecieron sobre las bandejas que cada quien tenía una panna cotta con la diferencia que a cada quien se le dio con diferentes frutas, también había pequeños bocadillos de almendra. Todos se limitaron a comer con sonrisas en sus rostros ante el sabor del postre. La rubia casi sonrió ante su suposición, tienes buen ojo. Vio a Athena levantarlo, mirarlo con una mirada analítica en su rostro y apoyar la nariz contra el borde del vaso. Tomó una larga bocanada y sintió un escalofrío de placer recorrer su piel. Una panna cotta de fresa, ¿cómo has descubierto? Una panna cotta era un postre italiano hecho de crema endulzada espesada con gelatina. El nombre significa literalmente crema cocida. Era un plato que Naruto no había creado mucho en el pasado, pero decidió darle una oportunidad agregándolo a su menú. Athena sonrió y levantó el pecho con orgullo ante el halago a su contraparte. Poseidón solo rodó los ojos. Poseidón. Hijo, nunca te juntes con uno de los hijos de la cabeza de Budo, le murmuró a su hijo, quien asintió realmente sin ponerle demasiada atención a lo que dijo su padre. ¿Qué son estos a los lados? Esos son bocadillos de almendras salados hechos en casa. Puedes comer la panna cotta sola, pero pensé que los bocadillos de almendra complementarían el sabor a fresa. Hizo un gesto hacia la cuchara, quizás podrías decírmelo. Tal vez pueda, respondió Athena, y tomó la cuchara. Rompiendo un trozo del broche de almendra, la diosa recogió un poco de panna cotta y colocó suavemente el broche en la parte superior. Panna cotta no era un plato con el que estuviera demasiado familiarizada, aunque los que tenía en el pasado eran adecuados. Quizás este haría del postre uno de sus favoritos. No era un plato que su tía o madrastra les hubiera presentado en el Olimpo. Aprendió y mordió su cuchara. Esta vez, la reacción fue un poco más vocal, y no había nada que pudiera hacer para contenerla. Athena se llevó ambas manos a la cara tratando de desaparecer del Olimpo, pero fue imposible. «Oh, dioses», susurró, una mano subiendo para deslizarse por su mejilla. Sus tobillos se cruzaron sobre el otro debajo de la mesa, y su lengua lamió cada pedacito de postre de la cuchara. Cuando finalmente salió de su boca, no parecía haber quedado nada. Ni siquiera una mancha de crema. Naruto trató de hablar, pero se encontró con la boca cerrada cuando Athena tomó otra cucharada y fue a darle un segundo mordisco. Odiaba estar haciendo ruidos que sonaban tan lascivos, pero no pudo evitarlo. Naruto le dijo que no se lo diría a nadie, así que ella confió en eso. Athena se puso del color del oro ante lo que su contraparte hacía, sabía que no debía de sorprenderle, pero no dejaba de ser vergonzoso. Los demás solo se reían de una sonrojada Athena, quien de vez en cuando les mandaba una mirada fulminante, pero con el sonrojo que tenía no causaba mucho efecto en su divina familia. Y luego un tercero. Para el cuarto bocado, deliberadamente se tomó su tiempo. Bueno, supongo que no necesito preguntar, ¿eh? Athena negó con la cabeza. Pasó un minuto y Naruto se encontró levantando el vaso vacío de panna cotta. La diosa devoró el plato como si no hubiera mañana. Tanto es así, que el interior del vaso ya parecía medio limpio por lo febril que lo había comido. Se aseguró de recoger hasta la última pieza que pudiera conseguir. No quedaba ni una pizca de crema en el fondo del vaso. Empezaba a preguntarse cuál era la glotona hija de Zeus. Apolo. Missy se lleva el puesto número 1, dijo con una sonrisa sin ver venir las docenas de flechas lanzadas por Artemisa y sus cazadoras. Si no pones eso en tu menú, entonces será un crimen del más alto nivel, le dijo, secándose los labios con una servilleta. Ella fácilmente ordenaría eso de nuevo, la crema era perfecta. No he tenido una panna cotta en mucho tiempo, pero puedo decir que esto supera a cualquiera que haya tenido en el pasado. Por lo rápido que puliste eso, sería una tontería no estar de acuerdo, se rió, gracias por decirlo. Ese es otro en el menú. A este ritmo, su menú se sentirá como si no tuviera fin. Cuando llega a la inspiración, tienes que ir con ella. No sabes cuándo volverá. Athena asintió, estoy de acuerdo. Sin previo aviso, su vergüenza regresó rápidamente cuando un fuerte gorgoteo recorrió su estómago.
Poco podía hacer para detenerlo y sintió que recorría su cuerpo tan rápido que no había tiempo para taparse la boca. Una vez que la sensación recorrió la parte posterior de su garganta, supo que no había nada que pudiera hacer para detenerla. Un fuerte y gutural eructo escapó de su boca, resonando dentro de la silenciosa habitación. Sonaba repugnante, como algo que harían Ares o Apolo. No era algo de lo que nadie de su familia pensaría que ella fuera capaz. Athena había alcanzado un nuevo grado de vergüenza puesto que su cara era aún más brillante que Apolo en su forma divina. Los demás solo se reían a carcajadas de la desgracia de Athena, las carcajadas de los presentes se podían escuchar hasta afuera del Olimpo. Incluso Naruto parecía sorprendido, su boca tenía la forma de una pequeña O. Apolo. ¿Cómo no estar sorprendidos?, dijo para limpiarse una lágrima del ojo izquierdo y después volver a caer en risas al igual que el resto de la sala. Athena solo pudo mandarle una mirada asesina al dios Sol, quien no se dio cuenta que alguien lo miraba. Lamento mucho que hayas tenido que escuchar eso. Alzó las manos para cubrirse la cara, esperando que eso la ayudara a desaparecer. Dioses, ¿por qué siempre le pasaba a ella? ¿Tipche le estaba gastando algún tipo de broma? Su suerte seguramente no fue tan mala, ¿verdad? Ella medio esperaba que él se volviera disgustado, pero en cambio, soltó una risa fuerte y ronca que casi la hizo saltar de su asiento. Se sentó allí durante medio minuto, mirando en silencio mientras él trataba de recomponerse. Inicialmente, cuando trató de hablar, estalló en un ataque de risas y volvió a reír, hasta que finalmente, logró controlarse. Se secó los ojos, un brillo de humedad cubriendo el trasero de su histeria. Kusina. Si está mal reírse de la desgracia de las personas, dijo sabiamente la pelirroja Uzumaki a su hijo, quien se limitó a asentir con la cabeza. Mientras tanto en la cabeza de Uzumaki Kusina pasaban todas las veces que se había reído de un compañero shinobi por tropezar, cuando les hacía bromas de pintura, también hubo veces que cambió la ropa de los civiles por monos verdes al estilo de Gui. Kusina. Ahora que lo pienso, no he hecho bromas en un largo tiempo, podría hacerle una a las personas en esta sala, pero ¿a quién? Tal vez al pelinegro con alas en los zapatos, pensaba concentradamente la Uzumaki viendo fijamente a cierto dios de los mensajeros. Kusina. Sí, será él, pero primero tengo que saber si mi bebé quiere participar en mi plan maestro, pensó con una sonrisa para después volver a poner atención a la pantalla. Por alguna razón Hermes sintió un escalofrío recorrer toda su columna vertebral. Lo siento, dijo, agitando las manos en el aire. Su expresión aún mostraba que estaba tratando de no reírse, fue tan repentino, y de la nada. Me pillaste por sorpresa. A los dos, si tu expresión era algo por lo que pasar. Athena negó con la cabeza y trató de volver a hundir la cara en las palmas de las manos. En cambio, encontró una mano suave en su muñeca y la apartó suavemente. Athena ahora se sentía solo un poquito más relajada ya que todos había parado de reírse a carcajadas, pero eso no significa que alguien no miraría a su dirección y soltaría una pequeña risa que trataría de cubrirla, como fue el caso de Poseidón, quien miraba con burla y diversión a la diosa de la sabiduría. Su reacción inicial fue disparar contra el hombre que se atrevió a poner su mano sobre ella. La diosa de la sabiduría no era tan mala como su hermana, pero como diosa virgen, era muy particular acerca de quien la tocaba. Después de todo, tenía una reputación que mantener. El único hombre al que permitía tocarla era Zeus, ya que había crecido con su padre, mimándola y envolviéndola en esos brazos gigantes suyos en un abrazo. Sus hermanos olímpicos intentaron en el pasado ponerse manos a la obra con ella, aunque todos llegaron a lamentarlo. Solo necesitaban que se lo dijeran una o dos veces en el caso de Apolo, y nunca volvieron a intentar nada. La vista de su lanza en mano haría que todos volvieran la cola. Todos los dioses en la sala sonrieron nerviosamente, incluido Poseidón. Tiempo atrás él había intentado enamorar a la diosa de la sabiduría, pero solo obtuvo muchos cortes y alguno que otro hoyo en su cuerpo. Claro que eso había sido antes de que Poseidón y Athena pelearan por la ciudad de Atenas, también fue antes de que Poseidón se metiera al templo de Athena con Medusa. Su lanza podría aparecer en cuestión de momentos con una luz brillante. Fue tan fácil como parpadear cuando se trataba de invocar su arma distintiva. Podría pinchar al que se atreviera a tocarla en un nanosegundo. Afortunadamente, se contuvo. La suave sonrisa y los ojos de su amiga mortal fueron suficientes para alejar esos pensamientos. Kusina. Bien por ti, si hubieras dañado a mi hijo la lastimada sería otra, dijo con una sonrisa dulce dirigida hacia Athena. Athena, estás amenazando a una diosa. Dijo alzando su tono de voz y dirigiéndole una mirada desafiante a la Uzumaki.
Kusina. No, solo te estoy advirtiendo, dijo con una sonrisa y su pelo dividido en 9 partes imitando las colas del Kyuubi. Los demás solo pudieron sentir como la sala se enfriaba como si alguien hubiera cambiado la temperatura de la sala, un escalofrío recorrió las columnas de todos viendo la sonrisa dulce en la cara de Kusina. Naruto solo se alejó un poco de su madre aliviado de que no fuera él quien la enojó. Kusina. Puedes continuar, vieja, dijo cambiando de actitud, dirigiendo su mirada a Cloto, quien solo asintió con su cabeza. No te enojes, dijo amablemente, acariciando suavemente su muñeca, lamento que mi risa te haya molestado. No era mi intención. Simplemente salió. Me sorprendiste, eso es todo. Kusina iba a darle unas palmaditas en la cabeza a su hijo, pero se dio cuenta que estaba más alejado de ella que antes. Kusina. Sochi, pasa algo, te veo más alejado, dijo con una sonrisa. Naruto. No, Kaasan, dijo algo nervioso acercándose rápidamente a su madre. Kusina asintió y le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizar a su hijo. Atena respiró hondo un par de veces, está bien. Es una tontería, lo sé, pero Atena hizo una pausa y se pasó la mano libre por el cabello, no me tomo bien la vergüenza. Desde el incidente con la flauta hace tantos milenios, la diosa ha vigilado de cerca cada pequeña cosa que hizo y dijo. Después de cada discurso y cada acción, se aseguró de no entregar ninguna munición a su familia inmortal. No podía soportar las bromas y ser el blanco de la broma. Hasta el día de hoy, las risas de sus tías, tíos y hermanos todavía resuenan en su cabeza de vez en cuando. La maldición de ser la diosa de la sabiduría fue que nunca olvidó esas cosas. Todo estaba almacenado en su memoria, como un archivador que decía eternamente, lo siento. Todos en la sala parpadearon sorprendidos ante la nueva información, no sabían por qué la diosa de la sabiduría se tomaba todo tan en serio hasta el día de hoy, pero si lo piensas tiene sentido el porqué. Poseidón se sintió un poquito culpable por haberse reído de la diosa cuando intentó tocar la flauta cuando él lo hacía peor que ella. La vergüenza para sus hermanos, como Apolo o Hermes, era una segunda naturaleza para ellos. Lo usaron para su beneficio y parecieron encogerse de hombros y seguir avanzando a pesar de todo. Era una de las pocas cosas de las que podía decir que le tenía envidia. Deseaba poder simplemente alejarse de esas cosas. Las mejillas de Atena adquirieron un poco de dorado cuando uno de sus secretos fue revelado a su familia, pero se tranquilizó cuando nadie le dijo nada, solo unas miradas divertidas de Hermes y Apolo. La silla junto a ella hizo un sonido, y encontró a Naruto tomando asiento. No te disculpes. No tienes nada que lamentar. Lo sé, pero... Detente ahí, interrumpiendo a Atena a mitad de la frase, sentirse avergonzado no es nada por lo que castigarse. Le pasa a todo el mundo. El otro día, choqué accidentalmente con un cliente y parte de su bebida se cayó. Ella asintió con la cabeza, odio ese sentimiento. Como si la gente te estuviera juzgando. Kusina. Entiendo ese sentimiento, yo cuando llegué a Konoha me sentía así, todas las personas de la aldea miraban lo que yo hacía como juzgándome solo por no pertenecer a ese pueblo, dijo con un suspiro recordando aquellos días. Kusina. Con el tiempo aprendí a ignorarlos, dijo, volviendo a sonreír sin mencionar que si alguien la miraba mal al día siguiente, amanecían con el pelo de otro color o con su casa cubierta de pintura neón. Atena escuchó con atención las palabras de la pelirroja y inconscientemente se relajó, aliviada de escuchar las palabras de otra persona que pasó por lo mismo que ella. Los demás también escucharon con pequeñas sonrisas las palabras de Kusina, en especial Naruto, quien también comprendía ese sentimiento. Sí, no puedo negar que no apesta, pero no dura. ¿Crees que tienes que disculparte una y otra vez para hacerlo mejor cuando en realidad, debiste haber parado después de la primera vez? Está en el pasado. Es historia. Tienes que quedarte en el presente, en lugar de mirar atrás y pensar en ese momento. Fue un pequeño incidente. Después de eso, el resto del día fue genial. Tienes que dejar de aferrarte a esos momentos. Ojalá fuera así de fácil, respondió Atena, sonando un poco abatida, con Naruto suspirando ante su respuesta. Esta diosa seguramente podría ser una decepción para Devi en la más pequeña de las cosas. Atena asintió ante las palabras de su contraparte. Después de todo, nunca fue fácil olvidar los accidentes. Naruto se frotó la nuca. No siempre tienes que ser perfecto, ¿sabes? Puedes cometer errores. Todos abrieron los ojos sorprendidos pero a la vez con curiosidad ante las palabras de Naruto en el libro, prestaron más atención a lo que diría a continuación. Los ojos de Atenea se agrandaron por su declaración. Ella lo miró sorprendida. No esperaba esa respuesta. No estaba segura de lo que esperaba, pero no había sido eso. ¿Qué quieres decir?
Salió poco más que un susurro, pero Naruto la escuchó y explicó. No nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero he conocido a personas como tú antes. Eres el tipo de persona que se fija estándares increíblemente altos para sí misma. Cualquier cosa menos que lograr eso, lo consideras un fracaso y una vergüenza. ¿Sabías que la vergüenza pertenece al trastorno conocido como perfeccionismo? Piénsalo. Te avergüenzas porque no cumpliste con tus estándares, y cuando ocurre un evento que nos pone en peligro y no sale como queremos, entramos en pánico y nos sonrojamos. Hay una pequeña, o amplia, brecha entre las expectativas que tienes de ti mismo y tu desempeño. En la sala parecía algo sorprendidos. Lo que dijo Naruto era cierto y Athena lo sabía. Atenea lo sabía, pero no lo expresó. Ella estaba demasiado interesada en lo que tenía que decir. No se equivocó en su afirmación de ser perfecto. Después de todo, ella era Atenea, la diosa de la sabiduría e hija favorita de Zeus. Cuando todos los demás tenían un problema, acudían a ella en busca de ayuda. Naruto pudo ver que ella estaba escuchando, y continuó, vergüenza es también otro término para el miedo. No queremos ser percibidos menos que la imagen que deseamos. Necesitas tener ese margen de maniobra aquí, y no dejar que te atasquen. Por eso. Se golpeó la cabeza, no tienes que tomártelo como algo personal. Ella lo sabía, pero no podía evitarlo. Su orgullo no se lo permitiría. ¿Qué pasa si no puedo evitarlo? Él la miró, puedes evitarlo, y puedes empezar por no verte siempre de pie en un pedestal. Las cosas pasan fuera de nuestro control. Eso no nos hace menos de lo que somos. Lo haces parecer fácil. Puede serlo si lo dejamos. Él respondió, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Athena. Una vez más, la diosa sintió la necesidad de apartar su mano, pero se contuvo. Se sintió extrañamente reconfortante. La próxima vez que te sientas avergonzado, mantén la cabeza en alto y ríete. No dejes que esto te agobie. Es un solo momento. La gente se olvidará y pasará a lo siguiente que les llame la atención. Atención. Perky. Esta es la conversación más aburrida que he escuchado, creo que hasta se podría considerar como cursi, pensó el hijo del mar aburrido sin saber que el propio Naruto tenía los mismos pensamientos. Los demás solo escuchaban en silencio, aunque la mayoría de ellos no tenían problemas de vergüenza, fue de alguna manera relajante al escucharlo. Athena no dijo nada, pero sus palabras resonaron en su mente. Tuvo la misma charla de su tía Hestia en múltiples ocasiones en el pasado. Incluso Artemis la hizo a un lado un par de veces. Ella tomó nota de sus amables palabras de aliento a lo largo de los milenios, pero escucharlas viniendo de un mortal tenía un peso diferente para ellos. Aquí estaba esta persona, un ser de menor valor en comparación con una diosa inmortal, diciéndole que dejara de tomarse a sí misma tan en serio. Fue una experiencia leccionadora. Apolo. Bueno, no creo que se pueda considerar como un mortal, dijo pensativo el dios Sol, ya que un humano no debería vivir más de 200 años. Athena. Sí, pero mi contraparte no lo sabe, dijo, mirando con exasperación al Sol, quien se encogió de hombros retándole importancia. Sin embargo, no podía negar que sus palabras no tenían peso para ellos. Él tenía razón, por mucho que ella detesta admitirlo. Era difícil no ponerse en el pedestal del que hablaba. Todos en el Olimpo acudían a ella cuando tenían un problema. Cuando algo fuera de su control puso en riesgo la imagen que la gente tenía de ella, entró en pánico y huyó, ya fuera un incidente pequeño o grande. Poseidón volteó a mirar a Athena con una mirada de burla para exasperación de la diosa, que aún estaba enojada con Apolo. Perky sonrió con algo de nerviosismo cuando la mirada de Athena también se puso sobre él sin ninguna razón. Sintiendo los amables ojos de Naruto y la sonrisa persistente, Athena tomó un respiro para calmarse, tratando de controlar el rubor en su rostro y los pensamientos que corrían por su cabeza. Sabía que solo estaba tratando de ayudar, por lo que estaba agradecida. Realmente era un mortal único. Lo intentaré, aunque no sé cuánto éxito tendré. Ella admitió, sus manos envolviendo su taza de café medio vacía y sintiendo el consuelo de su calidez. Ella lo vio levantar la mano y notó que se balanceaba en el aire como si estuviera debatiendo consigo mismo antes de sentir su mano bajar sobre su hombro. Poseidón. Y se murió, pensó el dios del mar, ya que Athena nunca permitió que alguien que fuera un hombre le tocase. Athena no se preocupó sabiendo que la rubia Shinobi no le haría nada a su contraparte, pero eso no significa que no le sorprendiera el hecho de que su contraparte permitiera tales acciones. Si alguna vez te sientes así de nuevo, vuelve a la guarida. Mi puerta siempre está abierta para ti. Su sonrisa se ensanchó y Athena trató de no parecer sorprendida cuando él le envió un guiño y rápidamente quitó la mano.
Piensa en este lugar como un hogar lejos del hogar. En algún lugar donde puedas relajarte. Incluso podemos hablar sobre nuestros libros favoritos si que te guste. Ayúdanos a dejar de pensar en las cosas. Se encogió de hombros pero se rió entre dientes cuando vio que sus ojos grises se iluminaban. Artemisa, ¿es una buena oferta que le hicieron a tu contraparte Atena? ¿Crees que acepte? Preguntó con una pequeña sonrisa dirigida a su hermana de la sabiduría. Atena, no sabría cómo responder a tu pregunta, pero lo más seguro es que sí. Dijo con un suspiro para después dar una leve sonrisa dirigida al Naruto de la pantalla. Kurama se levantó de su lugar en el cual había estado descansando y fue donde Naruto y Kushina platicaban al lado de las Moiras, quienes aún estaban con su mirada estoica viendo cómo el Kitsune se acercaba a su asiento. Al llegar Kurama notó como la Uzumaki se tensaba notoriamente y alejaba a Naruto de él, sin tomarle importancia se sentó cerca de Naruto demasiado en realidad para incomodidad de Kushina. Yo, comenzó, pero se encontró sin palabras mientras trataba de razonar con él que no necesitaba ir tan lejos. En cambio, se decidió por solo 2, gracias. Artemisa. Parece que tenías razón, habló dirigiendo su mirada a su hermana. Atena asintió, no había muchas posibilidades que su contraparte negara la oferta de Naruto. Eres bienvenido. Él respondió. ¿Listo para continuar? Tengo algunos platos deliciosos en la parte de atrás con tu nombre. Atena asintió con la cabeza, estoy lista. Por favor, trae el siguiente. Olimpo. Apolo. Espera. ¿Cuáles fueron los postres que se comió? Dijo el sol, quien se había quedado con hambre. Los demás solo lo miraron sin respuestas, uno que otro con hambre también, pero no lo expresaron tan abiertamente como Apolo. Cuando la velada llegó a su fin, Atenea reapareció dentro de su templo del Olimpo, con una pequeña y satisfecha sonrisa adornando su rostro. Sentada cómodamente en sus manos había una caja blanca con una cinta azul atada alrededor, que contenía un regalo del mortal al que pasó la última hora ayudando. Al elegir pasar el resto de la noche en su biblioteca y leer un buen libro, Atena se quitó los zapatos y los reemplazó con su par de pantuflas grises favoritas. Su ropa de civil también cambió, reemplazada por un jersey de gran tamaño con capucha azul claro y pantalones de salón. A pesar de sus anteriores sentimientos de molestia consigo misma, hubo un salto notable en su paso. Él le agradeció su ayuda e insistió en que se llevara algo a casa. Dioses, se estaba volviendo suave. El rubio tonto debería considerarse afortunado de que ella tuviera una debilidad por él. Había algo en él que hacía que Atena se sintiera cómoda. Era como una calidez que no sabía que existía hasta ahora. Era similar a la forma en que todos se sentían alrededor de la diosa del hogar. Fue pacífico. No sabía de qué otra manera explicarlo. Naruto, ¿eso es bueno? Dijo confundido. Escuchar a otras personas hablar sobre él era extraño y más cuando éstas no lo insultaban o hablaban mal de él. Kushina. Debería ser bueno, dijo con un asentimiento aún pendiente de las acciones de Kurama, quien tenía la cabeza sobre las piernas de Naruto con el fin de molestar a la Uzumaki. Sin saberlo, un escalofrío recorrió su espalda y momentáneamente se detuvo y miró los puntos de su cuerpo donde sus manos se tocaban. Ella notó lo calientes que estaban sus manos, antes de negar con la cabeza y continuar. Ella no pudo evitar soltar una pequeña risa. ¿Qué te ha divertido tanto, hija? Zeus. Acá es donde aparezco yo, dijo, sentándose más cómodo en su trono para escuchar mejor la historia. Los hermanos de Poseidón solo lo miraron en blanco, optando por mejor no decirle nada. Al doblar la esquina que conducía a su rincón de lectura, se sorprendió al encontrar a su padre ya ocupando uno de los sillones y vestido con su habitual traje de negocios. En sus manos, sostenía una copia del Gran Gatsby, con un par de anteojos de lectura en el puente de la nariz. La miró fijamente y lució una sonrisa que reservaba solo para sus amadas hijas. Padre, saludó ella, asintiendo con la cabeza y tomando el sillón junto a él mientras colocaba la caja en la mesa de café frente a ellos. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte esta noche? No sabía que teníamos una reunión. Programado. Zeus. ¿Necesito una razón para visitarte? Le preguntó a su hija, quien negó con una sonrisa. Poseidón. No creí que lo vería actuar de esa manera, le murmuró a Hades, quien dio un leve asentimiento con su cabeza. ¿Necesita un padre una razón para visitar a su hija? Él respondió, con un brillo de diversión en sus ojos, mientras Atena se ponía cómoda y ponía los pies en la silla. A decir verdad, me estoy escondiendo de tu tía. Zeus miró confuso a la pantalla, sin saber por qué se escondería de una de sus hermanas. Mientras tanto, Atena solo podía tratar de encontrar de cuál de sus tías se refería. ¿Cuál? Tengo un par de ellos. Atena asintió de acuerdo con su contraparte. Hestia.
La mencionada miró a Zeus con una mirada interrogativa en su rostro al igual que el resto de la sala. Zeus no dijo nada, ya tenía una idea en mente del por qué quería escapar de su hermana mayor. Athena enarcó una delicada ceja. Un rayo de luz brilló sobre la mesa de café. En el centro apareció una tetera con 2 tazas, un platillo pequeño de leche y una olla de azúcar junto con ella. Llegando a la estantería detrás de ella, la diosa levantó un pequeño frasco escondido entre Frankenstein y lo que el viento se llevó. En el interior estaba su alijo personal de bolsitas de té de Inglaterra, ocultas de gente como Afrodita o Demeter, para que pudiera disfrutar de una taza de Earl Grey mientras leía sus novelas. ¿Por qué te estarías escondiendo de Hestia?, preguntó mientras preparaba té para los dos. Todos prestaron atención ante la pregunta de Athena en la pantalla con la misma duda. Zeus soltó un suspiro. Colocó un marcador en su libro y lo dejó a un lado, no sé qué le ha pasado. Llegó a casa hace 3 días, y desde entonces, ha estado cocinando sin parar en su sien y entregando comida a los otros dioses. Ha estado preparando nuevas y deliciosas cenas y desayunos más rápido de lo que cualquiera puede parpadear. Ya sabes cómo nos ponemos todos cuando Hestia comienza a cocinar. Incluso hizo su famoso bistec y pastel de riñón solo para mí ayer. Sus favoritos. Atenea lo sabía. Todos buscaban la comida de su tía, entonces, ¿por qué te escondes? Zeus se tensó un poco. La última vez que tuvo un problema como ese fue hace siglos, pero lo recuerda como si fuera hace apenas unos días. Porque está ganando demasiado. Zeus se palmeó el estómago y soltó un suspiro cansado. Sintió que su estómago estaba a punto de estallar a través de su traje. No he sentido esto lleno en siglos. Lo que lo empeora es que Demeter y Hera finalmente se involucraron, y ahora los 3 están cocinando una tormenta en el templo de Hestia. Intentaron convertirme en su conejillo de indias, pero salí de allí y los llevé a Apolo. Con suerte, él podrá mantener a los 3 ocupados por un tiempo. Apolo obtuvo una mirada de horror dirigida hacia Zeus, quien suspiraba aliviado de que su contraparte pudiera escapar de sus 3 hermanas mayores. Hermes le dio una palmadita en el hombro a su hermano del sol para darle algo de consuelo. Hestia, Demeter y Hera se miraron entre sí para luego posar su mirada en Zeus con unas sonrisas cómplices. Hera, ¿no sería una mala idea que hagamos lo mismo, cierto, hermanas?, preguntó con una sonrisa que hizo que Zeus se quedara quieto en su trono. Demeter. Tienes razón, hermana, hace siglos que no cocinamos las 3 juntas, dijo con la misma sonrisa que Hera. Hestia. También podríamos incluir a nuestros hermanos, tal vez ellos nos digan quién cocina mejor, dijo con la misma sonrisa que sus hermanas. Poseidón y Hades, que antes habían estado riéndose de Zeus, pararon de reír de golpe y se tensaron al igual que Zeus. Siempre fueron un trío formidable cuando se unieron, respondió, y pareció divertida cuando escuchó a su padre refunfuñar. Con un movimiento de su mano, el agua de la tetera se calentó y pronto se encontró llenando suavemente cada una de las tazas. Dándole una a Zeus, quien la tomó con un agradecimiento silencioso, añadió un chorrito de leche a su té y observó cómo su padre añadía una cucharadita de azúcar a la suya. Con otro movimiento de su mano, aparecieron un plato y un tenedor. Inclinándose, tomó la caja con la cinta azul y la abrió con cuidado. En el interior, un delicioso pastel de queso horneado con limón estaba intacto. El olor a limón le hizo cosquillas en la nariz tan pronto como se abrió la tapa, lo que hizo que los ojos de Athena brillaran. En la sala apareció una tarta de queso horneada con limón sobre una bandeja sobre el regazo de Athena, quien se la comió ignorando las miradas que su padre le enviaba. ¿Es una tarta de queso horneada con limón?, escuchó y encontró a su padre inclinado a su lado y mirando hacia abajo en la caja. Está. Si la expresión del rostro de su padre fuera una indicación, ella no podría disfrutar de su tarta de queso sola como esperaba. ¿Por qué? ¿Quieres un trozo? El dios del cielo y rey del Olimpo se lamió los labios. ¿Quizás solo una astilla? Suspirando, conjuró otro plato y tenedor junto con un cuchillo. Había esperado disfrutar del pastel de queso sola, pero parecía que la suerte no estaba de su lado otra vez. Haciendo el corte inicial por el medio, movió la punta unos centímetros hacia la izquierda y empujó hacia abajo. Eso parecía suficiente para su padre. Un poco más grande. Athena solo miró en blanco la pantalla después de haberse comido por completo la tarta. Zeus solo podía mirar las migajas que habían quedado del postre que tanto le gustaba. Detuvo el cuchillo y miró a su padre por el rabillo del ojo. Él todavía estaba inclinado hacia adelante, pero la miraba expectante. Un pequeño murmullo de molestia escapó de sus labios, pero rápidamente lo dejó a un lado. Hizo lo que le pedía y movió el cuchillo una pulgada más.
Era más de lo que esperaba darle, pero no sería egoísta después de las deliciosas golosinas que disfrutó antes. Como antes, presionó el cuchillo hacia abajo. Un poco más grande. Athena le mandó una mirada a su padre, quien aún miraba las migajas en su bandeja como si hubiera perdido lo más importante del mundo. Se detuvo de nuevo, y esta vez un ceño fruncido apareció en su rostro. La expresión de su padre no había cambiado, ni se había movido. Simplemente se sentó allí y miró como un perro ansioso esperando su golosina. Sus ojos se oscurecieron visiblemente y su mano con el cuchillo se movió visiblemente, pero cedió. Una vez más, movió el cuchillo una pulgada más y comenzó a cortar. Un poquito. No pudo terminar cuando el puño de Athena se estrelló contra la mesa de café, partiéndola en dos. Zeus casi saltó hacia atrás sorprendido. No dijo una palabra, mirando cómo Athena levantaba el plato y hacía una larga incisión en el medio de la tarta de queso. El plato de Zeus voló en su mano, y sin ceremonias le dio una palmada al deleite en la parte superior. Zeus, al igual que el resto de la sala, parpadearon con sorpresa ante las acciones de la Athena del libro. Aquí. Ella empujó el plato en sus manos, con una mirada fría e irritada en su rostro antes de darle la espalda y alejarse con su té en una mano y la mitad de la tarta de queso en la otra. Ordena después de que termines. Ella le dijo, antes de refunfuñar algo en voz baja y desaparecer más allá de las estanterías. Zeus se quedó allí sentado en silencio por un momento, preguntándose qué le había pasado a su amada flor de guerra. No parecía darse cuenta de lo mucho que Athena había estado esperando disfrutar de su tarta de queso a solas y no compartirlo con nadie. Naruto le había dado a elegir qué podía llevarse a casa. Era de ella. Zeus parpadeó entendiendo por qué su hija había reaccionado de esa manera, aunque no era su culpa, él solo quería un poco más de la tarta. ¿Fue algo que dije?, se preguntó, inconscientemente levantando su tenedor y llevándose un bocado de tarta de queso a su boca. Lo primero que probó fue la ralladura del sabor a limón y el desmoronamiento de la base de la masa cuando se desmoronó en su boca, y no pudo evitar que el zumbido gutural de deleite se le escapara de la boca. Eso es muy bueno. Cloto. ¿Quién lee? Fin del capítulo.